Ahora voy a ir rápido, después voy a explicar unas cositas. En la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 1, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Bien, decía que vamos a hablar con Biblia abierta hoy. Y le pido a los que tengan la Biblia en el celular, que lo pongan en modo avión o que silencien el teléfono para que no distraiga a las personas y ustedes mismos no se distraigan con alguna notificación que pueda entrar. En primera de Juan 4.1, y ahí es donde vamos a empezar, y algo que yo también he repetido muchas veces, pero nunca lo había leído. En primera Juan 4.1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Varias veces ustedes me habrán escuchado decir que no me crean a mí lo que yo digo, no crean a nadie que venga a hablar acá, no crean a nadie que están escuchando en internet, sino prueben. Que prueben si la palabra realmente es de Dios o es de hombre, porque yo me puedo equivocar adrede para engañarlos, o puedo hablar algo equivocadamente, y no lo hago de mala gana ni de mala forma, pero si no me puedo estar equivocando mis conceptos. Por eso el Señor a través del apóstol Juan le dice: prueben, no crean, porque si creen ya no van a probar. Y ustedes saben que si no prueban, están cometiendo pecado. En el libro de Santiago 4.17, Santiago 4.17 nos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que si ustedes saben lo que tienen que hacer y no lo están haciendo, están incurriendo en pecado. Es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Así que, mis hermanos, mis amigos, prueben lo que yo voy a decir, prueben cada vez que escuchan una prédica, prueben cada canción que escuchan, porque no todo viene del Señor. Ahora sí vamos a pasar directamente a lo que yo quería empezar a hablar. Y vamos a ver en la segunda carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, esto fue una introducción hasta ahora, y yo lo voy a leer en la versión NTV, que es la nueva traducción viviente, pero también tengo siempre a mano la Reina Valera. Si bien está hablando, el día del Señor se acerca, de acuerdo a lo que dice ahí el encabezado, no es el tema que vamos a tratar hoy. Y dice así la palabra de Dios: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunas son de comentarios difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifique algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en firme. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria ahora y para siempre. Amén. Bien. De acuerdo a lo que está diciendo en el versículo 18, que voy a empezar por lo último, dice que crezcan en la gracia. Y crecer en la gracia significa madurar en la vida cristiana, implica una transformación interior y una santificación continua. Y quiero hacer hincapié en el versículo 16, donde habla de dos estilos de personas.
En la Reina Valera dice indocto. Indocto es una persona que no tiene conocimiento, o sea, un ignorante. Y cuando alguien le dice ignorante, no lo tomen como algo, una ofensa, no lo tomen como algo malo, no lo tomen como una mala palabra, porque todos, me incluyo, somos ignorantes. Yo soy ignorante en muchas cosas, ignorante en física, matemática, mecánica, en un montón de cosas. Y ustedes seguramente también son ignorantes en muchas cosas. Serán buenos en lo que hacen, en su trabajo, tal vez tengan alguna otras cositas más que son buenos, pero son ignorantes en muchas otras cosas. Así que cuando alguien le dice que son ignorantes, no se pongan mal. Pero lo peor de todo lo que está hablando el apóstol Pablo acá es que seamos ignorantes en la Escritura. Porque ser ignorante, poneme la primera placa, por favor. Ser ignorante en la vida cotidiana, en la vida secular, puede ser que tengas una demora de algo, pero ser ignorante en la Escritura te puede acarrear la muerte espiritual. Ahí estamos viendo la placa en el libro de Oseas. Oseas es un profeta menor y dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo, dice otra versión, perece por falta de conocimiento. En la época, en el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, el pueblo de Israel siempre fue rebelde. Y hubo un periodo de tiempo de que no pasaron las enseñanzas de una generación a otra y hubo una generación completa que no conocían la palabra de Dios. Entonces fueron pasados por armas, muchos han muerto, otros han sido esclavizados. Y en otro periodo de tiempo también por desobediencia fueron esclavizados. Pero acá el profeta dice que por falta de conocimiento, o sea, por ser ignorante, fueron esclavizados y fueron muertos. Y cuando no conocemos la palabra de Dios, tal vez no somos muertos físicamente, pero sí perdemos muchas veces la bendición que Dios nos quiere dar porque no lo conocemos a Dios. Y cuando no conocemos a Dios, inventamos un Dios, hacemos un Dios a nuestra imagen y no realmente a la imagen que Dios quiere que seamos. En Mateo 22, 29, el Señor Jesús hablando con los saduceos, dice, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de mi palabra. Ustedes que dicen que saben de mí, no me conocen, porque si me conocieran, no me perseguirían, no me quisieran llevar a la cruz. Están errando, son ignorantes en lo que están haciendo. Así que, cuando yo muchas veces les digo, estudiemos la Escritura, más que estudiarla, escudriñemos, que significa estudiarla bien, leerla. Yo siempre digo que este libro es un tesoro. Y el tesoro no está por ahí arriba nomás, hay que escarbar. Y eso es lo que quiere toda la Biblia cuando dice el apóstol Pablo, escudriñen la Escritura, escudriñen. Hoy realmente no estudia la palabra el que no quiere porque tenemos todo a un clic. Acá podemos bajar cualquier cosa y es gratis, más que tenés que tener internet. Y yo creo que la mayoría, por lo menos el 99% de las personas tienen internet. Así que no hay excusa para estudiar la palabra de Dios. Pero también está hablando de otra clase de personas que son los inestables, que son, se me fue, segunda Pedro, inconstantes, dice Reina Valera, de doble ánimo, dice Santiago. Y esas personas, dice la palabra en Santiago 1:6, dice que los inestables son como las olas del mar que son llevados de aquí para allá y que creen cualquier cosa. Creen una doctrina de acá, creen que porque nombran a Dios y le parece a ellos que está bien, van por ahí. Después toman otra doctrina o escuchan otras cosas y dicen, también, vamos por acá. Y se hacen un matute que terminan creyendo en cualquier cosa. Y no solamente creen en cualquier cosa, sino como dije antes, si aprendemos mal, vamos a aplicar en toda nuestra vida de cristiano.
La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años aproximadamente, y fue escrita en 3 idiomas. Hebreo, casi en su totalidad, el Antiguo Testamento, salvo Daniel 2, del capítulo 2 al capítulo 7, que fue escrito en arameo, Jeremías 10, creo que Jeremías 10, 11 fue escrito en arameo, alguna parte de Job y de Génesis, pero después todo en hebreo. Y el Nuevo Testamento fue escrito todo en griego. Y hay una palabra hebrea que se dice o se escribe berit. La fonética me puso así que dice berit. Y esa palabra berit, que es en hebreo, cuando fue traducida a nuestros días, lo pusieron como testamento. Y en realidad tendría que ser alianza o pacto. Yo me vuelco más a la palabra pacto, porque el mismo Señor Jesús, cuando derramaba su sangre, cuando hizo en el aposento alto que estaba presentando la cena del Señor, decía que esta es la sangre de mi nuevo pacto. Pero también el escritor del libro de Hebreos, y ahí vamos a ir a Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7, nos dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se ha dado por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Bien. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él caminó sobre el pacto viejo, el pacto antiguo. Y Él, cuando le preguntaban, decía que venía a cumplir el pacto. Pero Él siempre ponía algo, algunas cosas, para ya ir iniciando al nuevo pacto, que todavía no había sido presentado. Decía: oíste que fue dicho tal cosa, mas yo digo, y cambiaba. O sea que el Señor vino a cambiar ese paradigma o ese pacto que había hecho Dios con su antiguo pueblo. Y muchas veces nosotros como cristianos queremos traer cosas del antiguo pacto y ponerlo algo en el nuevo. Fíjense, hay una diferencia tan abismal del antiguo pacto al nuevo pacto, que si hoy David se enfrentaría con Goliat, le tendría que dar la otra mejilla. No podría matarlo, si no estaría incumpliendo el pacto que nuevo. Es una gran diferencia antes de Cristo, después de Cristo. También humanamente hubo una gran diferencia. Y en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 48, dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, está hablando el profeta Isaías, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Dios no habita más en casa hecha por hombres. Cuando el Señor Jesús murió, dice que el velo que estaba en el templo se rasgó de arriba abajo. Y la presencia de Dios que habitaba en ese lugar salió para nunca más vivir en casa hecha por hombres. En Hechos 17:48 nos vuelve otra vez a ratificar lo mismo. En Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces pregunto, ¿no? ¿Por qué muchas veces queremos traer lo antiguo a ponerlo al nuevo pacto, al nuevo sistema que el Señor nos dio? ¿Será que yo tengo 3 teorías, ¿no? 3 teorías tengo. No sé si son las buenas, pero o lo hacemos por ignorancia, lo hacemos porque nos gusta cómo queda, cómo suena, o lo hacemos porque nos sentimos más que la palabra de Dios, que nosotros somos más que la palabra de Dios. No sé cuál es el significado, no sé por qué lo hacen, pero la palabra es clara cuando dice: no tenemos que traer a Dios acá.
Yo me acuerdo la última vez que hablé con Patri, hacíamos la canción con los chicos, que hablamos del gran amor, que grande es el amor de Dios, ¿no? Es tan grande que no lo podemos llegar a los lados de él. Parece como que nosotros queremos empujarlo a Dios y meterlo acá adentro. Eso, hermano, no debería ser así. Hay otra cosa que muchas veces, y lo hablamos ayer en el grupo de matrimonio, que a lo largo de décadas, tal vez siglos, decíamos, tenés que traer o tenés que recibir al Señor Jesús en tu corazón. Y la verdad es que eso no es bíblico. En una parte de la Biblia habla que tenés que recibir al Señor Jesús en el corazón. No está en la Biblia. Aparte, le faltaría algo importante a eso. Y si viene una persona que dice, mira, quiero recibir al Señor Jesús en tu corazón, lo hacemos pasar acá adelante, hacemos la oración del pecador. Y después esa persona se va a su casa y sigue viviendo su vida, significa que lo que dijo acá nunca pasó. Nunca se realizó. ¿Por qué? Porque le falta algo importante a eso. Y vamos a leer Hechos ahí 17:30, que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que falta en esa pata. Si no hay arrepentimiento, no hay un nuevo nacimiento. Si no hay arrepentimiento, no podemos nacer de nuevo, no tenemos una vida nueva en Cristo. Judas Iscariote, después de entregar a Jesús, dice que lloró amargamente y fue a devolver las monedas que le habían dado a los sacerdotes. Pedro negó al Señor Jesús 3 veces, lloró amargamente, pero cuando vio a Jesús, le pidió perdón llorando. Por supuesto que Dios lo perdonó, que el Señor lo perdonó. Y ahí nos damos cuenta que Judas no tuvo arrepentimiento, tuvo remordimiento. El llorar amargamente por algo no nos hace que nos arrepintamos de algo. Muchas veces lloramos por las consecuencias que puede llegar a tener ese pecado o ese acto malo que hacemos. Así que el llorar no significa que nos arrepentimos. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión, no hay nuevo nacimiento. Y reduciendo, como dije el mensaje, quiero hablar de algo de que me tocó mucho y que sería el orden. Todos decimos que hay un orden establecido, que Dios es un Dios de orden, ¿no? Y tiene que haber un orden para todo, porque si no hay orden, ¿qué hay? Desorden. No hay mucho para decir. Veamos lo que dice en 1 Corintios 14:33. Primera Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Los santos no son las personas esas que tienen aureola, sino cuando la Biblia habla de santo, es de personas separadas, apartadas para Dios. Entonces, dice que como Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, tiene que haber orden como en todas las iglesias. Sabemos que el orden perfecto es Cristo, que es cabeza de la iglesia, y después vienen, bueno, los ancianos, los pastores, y después venimos todos nosotros y nos tenemos que alinear, de alguna forma, a través de ese orden, que es lo que está diciendo acá el apóstol. Y en el versículo 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Hay un tema que a mí me preocupa, y por eso me quiero ocupar, y lo he hablado con algunas personas, que es la oración. ¿Cómo oramos? Algo tan sencillo que parece, pero muchas veces oramos mal,
porque no oramos ordenadamente. En Lucas 11:1 los apóstoles le dicen, Señor, enséñanos a orar. Algo tan importante, no le pidieron, Señor, ayúdanos, enséñanos a sacar demonios, no le pidieron, Señor, enséñame a predicar, no, enséñame a orar. Y vamos a Mateo 6, donde está lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro. Y en el versículo 7, antes de empezar a enseñar a orar, dice, y no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. Y después enseña el Padre Nuestro. Digo, ¿cómo algunas religiones te castigan de alguna forma y te hacen repetir de memoria 5, 10, 20 veces el Padre Nuestro, una oración que no tiene sentido? La decía una vez y ya después la decía por decir. Y eso también me llevaba a la reflexión de muchas veces cuando escuchamos o leemos que nos mandan algún versículo, el versículo del día, y te mandan un versículo tal, X. Lo mismo que cuando vos tenés un versículo en el almanaque. Si lo leemos fuera del contexto de lo que dice la Biblia, podemos llegar a llevarnos un chasco. Porque no va a decir, no va a tener el espíritu que la Biblia nos quiere decir. Por eso yo siempre aconsejo, mirá, no lo leas, porque hay cosas que no dicen lo que estás diciendo el versículo. Y no quiero entrar ahora en esto, porque lo tuve que cortar, porque también es largo el proceso de explicar un versículo fuera de contexto. Porque hay a veces que no lo entendemos bien. Y voy a dar, para que se entienda un poquito más, una muestra nada más. Muchas veces decimos lo que dice la palabra de Dios en, no sé si lo borré ahora, sí, Mateo 18:20, versículo muy conocido que se repite de memoria, y yo sé que no van a estar de acuerdo todos con él. Dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré. Pero está hablando de eso el Señor Jesús mismo. Está hablando de que donde haya 2 o 3 reunidos, Él va a estar con nosotros. ¿El Señor está acá presente en este momento? Sí, lógico que está acá presente. ¿Pero por qué? ¿Porque somos más de 2 o 3 reunidos? No, está acá porque está en nosotros. Cristo está en nosotros, entonces es lógico que esté acá. Porque si leemos el versículo, leemos el contexto, está hablando del perdón, no está hablando de la reunión, de las personas que van a estar. Y es para explicarlo un poquito mejor, ¿no? Pero para que entiendan cómo muchas veces podemos transgiversar lo que dice la palabra de Dios. No es grave, si vos decís eso, no es grave, no es pecado, no es nada, pero no estamos diciendo lo correcto, no estamos diciendo la verdad de lo que dice la Biblia. No me quería ir del tema, pero quería hacer una muestra solamente de cómo un versículo puede cambiar el significado de lo que dice la Escritura. Hablaba de la oración, y lo que empezó el Señor a decirle, empezó la oración, Padre nuestro. Con la afinidad que tenía el Señor Jesús por ser su hijo, podía haber dicho, papito, papito Dios. No, dijo, Padre, dando énfasis en la palabra Padre. Y es tan importante la palabra Padre, que el mismo Señor Jesús, en Mateo 23:9, Mateo 23:9, dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El énfasis que el Señor le da a la palabra Padre es tan importante, tan significante, y que muchas personas por ahí llaman a algún sacerdote Padre. Que lo digan personas que no conocen la palabra de Dios, por ignorancia, vaya y pase. Pero que hay muchos creyentes que llaman Padre a un sacerdote, ya es más grave. ¿Por qué? Porque están desobedeciendo la palabra. No es lo que la Biblia dice. El mismo Señor Jesucristo dio importancia a la palabra. Padre nuestro. Dirección. Algo dirigida a Dios, no a otra persona.
Hablaba del orden establecido. Dios es uno, pero hablamos de la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres son Dios, pero cada uno cumple un rol diferente a lo que lleva cada cosa, ¿no? Decimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, el Señor Jesús el segundo y por ende el Padre el primero. Y en ese orden el Señor quiere que dirijamos, que sea nuestra dirección en oración, no de otra forma. Siempre dirigido al Padre o a lo sumo a Dios, que es sinónimo, es igual. Y vamos a ver también, como decía antes, que el Señor Jesús iba preparando el terreno cuando estaba en la tierra, que Él venía a cumplir la ley, pero ya venía preparando el terreno para cuando pase lo otro. Y vamos a ir a Juan 14:13. Juan 14:13. Yo voy a ir rapidito, ¿eh? Y todo lo que pidierais el Padre en mi nombre, lo haré. ¿A quién va dirigida la oración? Al Padre. Juan 16:23 nos dice lo mismo. En aquel día no me preguntaré nada, cierto digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre. Claro, ustedes me podrían decir, bueno, Jorge, pero el Señor estaba en la tierra. Es lógico que fuera la oración dirigida al Padre, porque el Señor Jesús estaba acá. Bueno, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también direccionaba o hablaba hacia el Padre. Efesios 3:14, y vamos a nombrar algunos versículos, no todos porque son muchos los que hay. Efesios 3:14 nos dice: por esta causa doblo mis rodillas ante ¿quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20, ahí nomás, dice: dando siempre gracias por todo ¿a quién? Al Dios y Padre. Filipenses 1:3 dice: doy gracias a mi Dios siempre, al Padre. Romanos 1:8. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Romanos 15:5 también nos habla. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación, está hablando del Padre, del Dios. Romanos 15:30 dice: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Como vamos siempre, hay una sola dirección, orando siempre al Padre, a Dios. Puede llevar a confusión un versículo que está en Hechos 7:59, donde está Esteban siendo apedreado, ¿no? Y donde él invoca al Señor, porque dice que vio los cielos abiertos y vio al Señor Jesús y le dijo: Señor, recibe mi espíritu. Pero la Biblia habla de invocar, no está hablando de orar. Invocar es pedir. Puede ser una oración, puede ser, pero hay un solo versículo contra muchos versículos que hablan que la oración va dirigida al Padre. A veces, por tomar la palabra de Dios a la ligera, confundimos muchos términos y nos dejamos llevar por lo que dice fulanito, menganito, y por ahí son personas que son pastores, son a lo mejor conocidos, pero que no están hablando exactamente lo que dice la Escritura. Por eso empecé con esto al principio, que no crean a todo lo que escuchan, sino prueben. Ustedes no me crean a mí, lean la Biblia. Fíjense si lo que yo estoy diciendo es la verdad o estoy diciendo cualquier cosa. La Biblia no miente. Es palabra de Dios, yo puedo mentir, me puedo equivocar con mis conceptos, como todo humano puedo errar, pero la Biblia no. La Biblia es palabra de Dios, o sea que es sagrada. Y toda oración tiene que ser dirigida a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya gramaticalmente, si oramos al Señor Jesús,
Después no podemos decir otra vez cuando terminamos la oración en el nombre de Jesús, porque gramaticalmente ya está mal. Pero acá no importa la gramática, sino importa lo que dice la Escritura. En 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. O sea que Él es el mediador para que nosotros podamos llegar al Padre, porque el Padre nos va a ver a través de su Hijo. Es de la única forma que nos ve. Si no es a través de Jesucristo, no nos ve el Padre. Siempre es a través del Señor Jesús. Tampoco hay que orar al Espíritu. Hay que orar en el Espíritu, que no es lo mismo. Entonces, tengamos cuidado a veces cuando hacemos las cosas, cómo las decimos, cómo oramos, cómo hablamos, si no tenemos bien la palabra del Señor. Por eso, mis amigos, mis hermanos, los invito, los insto a estudiar la palabra. Siempre lo voy a decir, no me canso de decirlo. Hay muy buenos profesores, muy buen estudio, pueden preguntar, pueden consultar y a través de un clip tienen todo para estudiar. Estudien, porque de ella depende la vida. Si no conocemos a Dios, sabemos que nuestra eternidad va a ser en el infierno. Si tenemos a Dios, nuestra eternidad va a ser con Él. Pero muchas veces también, por no conocer a Dios, perdemos las bendiciones que Dios nos puede dar. Porque Dios nos quiere bendecir ricamente, pero a veces por no conocerlo, no saber lo que Él quiere que hagamos, nos privamos de muchas bendiciones que el Señor nos quiere dar. Y hay otras cosas que a veces, especialmente con la persona natural que no conoce a Cristo, ¿no? Y lo malo que también hay muchos cristianos que buscan, escuchen bien lo que digo, la bendición de Dios, pero no al Dios que da la bendición. La palabra dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se va a dar por la añadidura. Hoy la gente busca la añadidura, no busca a Dios. Hoy, como veíamos que Pablo quería un próspero viaje, que hablábamos en la primera reunión, y el Señor utilizó a Pablo porque Pablo fue obediente, pero se hizo la voluntad de Dios, no lo que Pablo quiso. Hoy no podemos ni decretar, ni decir palabra rema, ni cualquier pavada que escuchamos por internet. Hay que escuchar la palabra de Dios. Y quiero terminar, hermanos, con un versículo que ayer también terminé en la reunión de oración. Cuando habla de las tradiciones, que muchas veces las iglesias se manejan por tradiciones. ¿Por qué? Porque hace más de 100 años se hace de un modo, y como se hace de un modo, seguimos haciéndolo así. Pero muchas veces no es lo correcto. Porque privamos de alguna persona de poder orar, cantar, hablar. Y no estoy hablando de que la mujer sea pastora ni que venga a predicar acá, no. Eso no estoy hablando. Pero sí estoy hablando de otras cosas que pueden hacer la mujer en un lugar, en un templo. Colosenses 2:8 dice, mirad, presten atención, escuchen bien, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Siempre tenemos que hacer lo que Dios quiere. Tenemos que buscar la enseñanza del Señor y muchas veces decimos que hay que aplicarlo. Yo estoy en contra de esa palabra, ponerlo en práctica, porque la nueva naturaleza que tenemos en Cristo es para vivirla, no es para poner en práctica. Usted no vive, ni yo, practicando la vida, la vivimos, bien o mal, pero la vivimos. Y la vida del creyente es la misma. Si tenemos una nueva naturaleza, tenemos una nueva vida, hay que vivirla. El juego de palabras a veces confunde. No es para practicar. Practicamos un deporte, si se quiere, pero no es la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que cumplirla, obedecerla.
El libre albedrío famoso es para desobediencia, no es para obedecer. Porque si obedecemos, no tenemos libre albedrío, obedecemos directamente. Sigamos los pasos del Señor. Y quiero terminar con esto porque si no me voy a seguir extendiendo. Y después me van a censurar. Quiero que prestemos bien atención. Cuando digo que el que tenga oídos para oír, no es un juego que muchas veces yo juego, pongo el oído así para ver a lo riquelme, a ver qué es lo que uno dice. No, es porque el Señor quiere que aprendamos bien la palabra y que escuchemos, no con los ojos ni con los oídos naturales, sino con los espirituales. Que aprendamos a escuchar la palabra y que aprendamos a observarla, a leerla, a ver. Los insto a eso, hermanos. Una iglesia de Villa Constitución, aquí asentada, tiene que cumplir la palabra de Dios. Yo sé que muchos lo hacemos, y sé que muchos están aprendiendo la palabra de Dios y quieren y se esfuerzan para así cumplirla. Cumplamos. El mandamiento del Señor es id. Id por el mundo y predicar la palabra de Dios. Id, no hace falta que nos vayamos a Turquía, a Siria, a algún lugar de eso, ¿no? Tenemos el vecino, tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos vecinos. ¿Cuántos vecinos hay acá que no conocen a Dios? Tenemos que seguir la palabra de Dios y obedecerla. Eso es lo que es el Evangelio. La buena nueva es la obediencia. Hermanos, que Dios los bendiga y que podamos siempre seguir la palabra de Dios. Oramos. Amado Dios y amado Padre, Señor, te agradecemos por este tiempo, porque pudimos abrir tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos guíes, nos prepares, Señor, para aceptarla. Cambiar algunas tradiciones, costumbres que tenemos, Señor, de antaño, de hace mucho. Y que podamos, Señor, vivir la vida que tú quieres que vivamos. Que la nueva naturaleza, Señor, que tenemos, y que sabemos que no es un proceso de un día para el otro, sino que lleva a la santificación un tiempo hasta que tú vengas, Señor. Pero el que comenzó en nosotros la buena obra, como dijo el apóstol, la va a perfeccionar hasta el día que tú vengas, Señor, a buscarnos. Señor, bendice este lugar, bendice cada uno de mis hermanos, bendice, Señor, las actividades que tiene la iglesia, bendice a los ancianos, a los diáconos, a los ayudantes, maestros, Señor. Bendice esta ciudad y ayúdanos, Señor, a obedecerte, a hacer siempre tu voluntad. Perdónanos, Señor, nuestros errores, perdona nuestros pecados, nuestras culpas, Señor, y ayúdanos a crecer en gracia y en conocimiento. Gracias, Padre amado, por todo. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, la reunión está terminada. La próxima reunión sigue siendo los miércoles a las 20, ¿no? Bueno, el miércoles a las 20 lo esperamos a todos. Aunque yo no pueda venir, esperamos.